La tragedia aérea de Ayolas alcanzó a 4 paraguayos, 2 altos mandos y 2 antiguos funcionarios de la cartera estatal a cargo de las políticas agrarias del país. El viceministro del MAC, Vicente Ramírez, de 49 años, llevaba en el puesto desde junio, egresado de la carrera de Ciencias Veterinarias, además de varios posgrados. Antes de ocupar este cargo, trabajó en la universidad como técnico investigador especializado y fue responsable de varios proyectos. Por ejemplo, realizó el monitoreo de la fauna íctica del río Paraná. A bordo también se encontraba el técnico del ministerio Luis Eladio Charotti, de 35 años. En vida se desempeñaba como asistente de la coordinación del equipo aeronáutico. Fue funcionario permanente de esta institución desde el año 2000, habiendo pasado por varias oficinas de la cartera estatal. El piloto de la avioneta, Gerardo Babi Cayetano López, de 71 años, era funcionario desde hace casi 30 años del ministerio. Además de ser ingeniero agrónomo, fue viceministro de Agricultura y Ganadería, máster en fitotecnia. Era uno de los mayores conocedores de la fruticultura. A principios de la década de 1980, tomó cursos de pilotaje, habiendo recibido su licencia de piloto civil. Fue piloto de todos los ministros de Agricultura y Ganadería desde Hernando Bertoni. Este piloto, en julio del 2012, efectuó un aterrizaje forzoso. En esa ocasión trasladaba al exministro de Agricultura, Enzo Cardoso, y todo su equipo. El avión quedó sin tren de aterrizaje, pero López Zárate logró aterrizar la aeronave. El cuarto ocupante de la aeronave, protagonista de la tragedia aérea de Ayolas, fue en vida el ministro de Agricultura Luis Roberto Neytin, de 50 años, quien asumió en el cargo en mayo pasado. El político de vasta trayectoria estudió ciencias veterinarias y egresó con medalla de oro. Fue intendente municipal de Carmen del Paraná. En el 2008 fue elegido diputado nacional por Itapúa y en el 2017 Neytin fue anunciado como precandidato a vicepresidente en las internas del Partido Colorado por el movimiento Honor Colorado junto a Santiago Peña. Ya en mayo del 2018, Neytin fue designado como ministro de Agricultura y Ganadería luego de que el anterior ministro fuera destituido tras el famoso escándalo de contrabando de la carne. Neytin asumió en el cargo el 24 de mayo. Sus restos fueron velados en el Congreso Nacional. Y en los momentos más difíciles de nuestra campaña, siempre estaba Luis para tratar de solucionar los inconvenientes. Con el querido Luis desaparece un líder nato del coloradismo de Itapúa y de toda la República. Nos deja un gran vacío, un enorme vacío, pero tenemos la certeza que estará en el reino de Dios. Muy buenas noches. Patricia, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos. Bueno, Patricia, el primer tema de hoy tenemos, bueno, el primero y el segundo prácticamente, luego tenemos otro tema también. Vamos a hablar sobre el triste y trágico fallecimiento de Luis Neytin, ministro de Agricultura y Ganadería, de otras 3 personas con él, porque mucha gente habla solamente de él, pero hay otras 3 familias que se quedaron de luto ese día. Así que quiero dar, está también en los estudios canal, vamos a estar en segundo término con él, Germán Neytin. Él es Germán Neytin, es hermano de Luis. Le agradecemos mucho que es intendente municipal de Carmen del Paraná, el mismo ciudad donde él fue intendente también. Y también va a estar con nosotros en el segundo bloque Santiago Peña, ahí le ven, un poco cambiado nomás Santi, pero va a estar con nosotros también, fue compañero de fórmula, así que habrá tenido muchísimas vivencias con él en toda la campaña electoral de la interna del Partido Colorado. Vamos a comenzar saludando a Luis Aguirre, él es director presidente de la DINAC. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gusto estar acá, Germán. Francisco Peña es piloto aviador civil con vasta experiencia. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Roque González es el director o presidente de la SAR, que es, a ver, Roque, oficial del Servicio de Búsqueda y Rescate. Búsqueda y Rescate de la SAR. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, quiero comenzar contigo justamente, Roque. Vos estuviste ahí en el lugar de los hechos, ¿verdad? Sí.
¿Estuviste? Sí, estuve en el lugar de los hechos junto con personal de la Unidad SAR, con personal de la Fuerza Aérea Paraguaya, con apoyo del Grupo Aéreo de Helicópteros. ¿Y quién avistó el lugar? ¿Quién avistó los restos del avión? ¿Qué helicóptero fue el que avistó los restos del avión? Bueno, nosotros hemos partido de Asunción aproximadamente a las 6:30 de la mañana. Hemos encontrado un tiempo muy complicado en el trayecto, una nubosidad, neblina, garúa, techo bajísimo, estaba apenas con 80 metros, estábamos sobrevolando, que entonces no pudimos ir directo al lugar del accidente, sino que teníamos que ir un poco buscando un espacio para sobrevolar. Que en ese interín recibimos por radio desde Ayolas las coordenadas del punto donde había caído la aeronave. Entonces, en lugar de ir a Ayolas, como era la planificación inicial, fuimos directamente al sitio donde había caído la aeronave y hemos accedido al estero. Era muy complicado hacerlo por tierra, que hemos accedido al estero directamente en helicóptero. Hemos visualizado el lugar, hemos hecho una primera evaluación desde el aire, tornamos a una isla, bajamos todos los equipos, preparamos y allí ya volvimos para trabajar de manera ininterrumpida hasta que pudimos sacar todos los restos. Del aire, digo, la primera vez que se avistó, ¿se veía bien o sospecharon? ¿Por qué buscaron en esa zona específica? ¿Qué les llevó a ese lugar? Bueno, hubo una planificación previa en primer lugar, en el sentido de que conocíamos el radial que iba a seguir el piloto, venía a Asunción, conocíamos su último contacto de radio, y por otro lado, como te había señalado, ya hemos recibido las coordenadas exactas, porque una avioneta con anterioridad sobrevoló el lugar, tengo entendido que era del grupo periodístico La Nación, si no me equivoco, que entonces nos pasaron las coordenadas exactas por ¿Ellos radio. ya vieron o ellos creyeron ver? Bueno, nosotros teníamos yo no quiero especular sobre lo que no sé. Claro, no sé qué vieron o qué dejaron de ver ellos, ¿verdad? Porque no estaba yo en el avión del diario La Nación. Claro. Pero sí, efectivamente, Roque, las primeras imágenes que se vieron, que Sí, fueron fueron de La justamente, Nación. fueron Fueron de de La ellos, porque Nación. finalmente cuando llegan los bomberos y los otros medios, esa era la imagen que se volvió a ver, la misma que el Grupo de La Claro, Nación había ellos nos mostrado. pasaron las coordenadas Sí. ya exactas del punto donde se había ¿Eso a qué caído la hora más o aeronave. menos fue, Roque? Y fue aproximadamente a las 7:30 de la mañana. Y ahí ustedes fueron en un helicóptero. Y de ahí nosotros ya estábamos en aproximación, que hemos tardado 5 minutos máximo en llegar al punto de caída de la aeronave, ya directamente para trabajar. Y ahí se fueron a un lugar seco. Fuimos a un lugar seco, teníamos que bajar todos los equipos que estaban en el helicóptero, sacar los asientos del helicóptero y equipar para trabajar con la posibilidad de hacer un descenso con cuerdas, más todo el equipo de protección del personal, lo que íbamos a necesitar para trabajar en función a ese primer avistamiento que habíamos realizado, porque sobrevolamos el sector. Una vez que hemos reingresado, ya se pasó a la fase de infiltración. El helicóptero quedó estacionario aproximadamente a 1,5 metros. De ahí saltamos al estero y ya prácticamente trabajamos sin detenernos. O sea, ustedes saltaron del helicóptero al estero directo. Sí, directamente hemos saltado, así mismo. ¿Y ahí qué encontraron? La escena era complicada y ya indicaba que el trabajo iba a ser también difícil porque se notaba que el aparato había caído de punta, aplastaba totalmente a los ocupantes, solamente la cola estaba en la parte superficial y eso indicaba de que íbamos a tener que sacar todo el fuselaje, toda la estructura para acceder a los cuerpos. La verificación del sitio, aparte de una normativa también que nosotros siempre tratamos de encontrar pruebas y rastros que puedan servir al CIPA para una posterior pericia, que entonces, luego de las fotografías de rigor, para ese tipo de trabajo, hemos comenzado a hacer nuestro propio plan de trabajo porque había que sacar toda esa estructura que era una masa absolutamente sin forma, porque sabíamos que debajo estaban los cuerpos. Y luego, al realizar mediciones, pudimos comprobar que la profundidad orillaba los 1,80 m, 1,90 m aproximadamente, y que debajo de eso era donde estaban los cuerpos. ¿Y cómo fueron llegando al cuerpo, Roque? Trabajo muy lento porque había que desarmar en cierto modo el avión, había que ir sacando pedazo por pedazo, con cuerdas, empujando, estirando, con todo el cuidado que se pudiera, porque también sabemos que son pruebas para la gente de CIPA. Y
en base a eso, a ese espacio que íbamos liberando la aeronave, íbamos también tratando de acceder a los cuerpos. Porque sabíamos que si no liberábamos la parte superior de la aeronave, no íbamos a llegar a los cuerpos. ¿Y cómo accedieron a los cuerpos? ¿Cómo fue eso? Y comenzamos a sacar pedazo por pedazo, un trabajo muy paciente. Primero una de las alas, luego otra de las alas, luego lo que fue la cabina. Sabíamos que debajo de la cabina hemos encontrado un cuerpo que evidentemente había sido despedido de la aeronave, estaba muy cerca, pero no estaba dentro de la estructura metálica de aluminio de los otros. Entonces fue lo primero que hemos encontrado, sacamos, pusimos en una bolsa mortuoria y lo hemos puesto en un lugar aparte con todo aquello que tenía el cuerpo, es decir, fundamentalmente aquello que pudiera identificar. Entiéndase, los calzados, tenía puestos los calzados. ¿Todos tenían puestos los calzados? Sí, pero en algunos casos, por ejemplo, había uno que tenía un medallón de plata con un crucifijo. Entonces, ese crucifijo podía ser fundamental para identificarlo, ya que no había otra parte de su cuerpo que pudiera identificarlo. En otro caso, un cuerpo también en condiciones muy penosas, muy penosas. La billetera estaba en el bolsillo, entonces sacamos la billetera y la hemos puesto con la bolsa mortuoria para que... ¿De ese cuerpo estaba en la billetera? Sí, para que no existiera la posibilidad de que pudiera extraviarse, perderse, caerse la billetera. Metimos dentro la bolsa mortuoria. Y bueno, en esa forma fuimos también sumando nuestro esfuerzo para que pudiera ser fácil el trabajo de los forenses en el momento de tener que identificar. El cuerpo de los bomberos, Roque, y de los que estaban ayudando, estaba entrando más o menos hasta el pecho, hasta la cintura más o menos de lo que estaban ayudando, dentro de lo que era el En el estero en el mismo estero. se entraba hasta el cuello, en el lugar donde estaban los cuerpos. ¿Por qué? Porque al caer la aeronave, cayó de punta, hace un espacio que era de aproximadamente 1,80 m, 1,90 m de profundidad en agua. Entonces teníamos que sujetar a la persona, tenían chalecos salvavidas, obviamente todos, con cuerdas, porque era un embalsado el lugar. Un embalsado es un sitio muy particular para trabajar, no es el estero convencional. Un embalsado es un sitio donde toda la masa vegetal aparenta ser un piso, pero vos pisás y te podés hundir, te puede 1 metro, 1,50 m, 1,70 m. Entonces había que tener mucho cuidado porque las condiciones de trabajo eran muy complicadas y había que obviamente también resguardar la seguridad de nuestro personal. Y bueno, una vez que encontraron los cuerpos, ustedes mismos, digo, Roque, los rescatistas en ese momento, ¿pudieron identificarle a uno de los 4? Nosotros hemos identificado a 2. Nosotros en el lugar del incidente hemos identificado a 2. Uno al señor Neytim y otro al viceministro porque tenía su billetera. Entonces hemos podido identificar por la billetera. Al copiloto no lo hemos identificado como tal en ese sitio y tampoco al señor López, al piloto. Tampoco hemos podido identificar porque era absolutamente imposible. Con posterioridad llegó el médico forense, un médico Krumen, el apellido, un tipazo formidable, entró a trabajar a la par que nosotros, que luego ya quedamos con él para lo que era dar un cierto orden a lo que era la colecta, porque en ese sitio había restos humanos por todo el sector, Entonces había que hacer una colecta e ir embolsando, porque esos restos podrían eventualmente, para un posterior trabajo de ADN, en el supuesto que no se pudiera identificar, sobre todo a 2 de los cuerpos que eran los que estaban un poco más golpeados. Entonces es un trabajo lento, muy paciente, porque son restos que, primero por respeto a la familia, antes que nada, y en segundo lugar por una cuestión de que podría contribuir para la identificación. Vos que viste los restos del avión, Roque, ¿me puedes graficar, digo, para que la gente vea, me puedes graficar qué tanto de punta cayó el avión? ¿Cayó totalmente de punta o un poco inclinado? ¿Cómo fue la caída, el contacto del avión con el suelo? ¿Cómo fue? Lo que nosotros pudimos verificar en el lugar y observar es que fue totalmente de punta. Se desplomó y luego uno puede observar las imágenes de circuito cerrado y eso se comprueba en el sentido de que hubo un giro y un desplome. Es decir, no tuvo la potencia suficiente como para terminar de salir del aeropuerto de Ayolas y entonces terminó cayendo de punta.
Francisco, vos como piloto, de todo lo que viste, el avión despegando del aeropuerto, luego se gira hacia la derecha, aparentemente se pierde entre las nubes, luego vuelve a salir y ahí finalmente se precipita. ¿Qué conjeturas vos? ¿Cuáles son los motivos probablemente que haya caído así el avión? Bueno, nosotros realmente estamos muy, como pilotos más que nada, desde el punto de vista técnico, además de estar de luto porque realmente son muy pocos, somos muy conocidos. Primero que nada queremos tratar el tema con mucho respeto, con el máximo respeto posible, y sentimos que tenemos limitaciones al momento de establecer conjeturas e hipótesis. Si bien te puedo dar una hipótesis con respecto a ese pedazo de evidencia específico, que es el que es de público conocimiento, que es la cámara de seguridad del aeropuerto, es un pequeño pedazo de evidencia de lo que al final de la investigación va a ser una cadena más de tantos otros datos, ¿verdad? Entonces, con esa limitación de evidencia, primero lo que debemos es ver con mucho detalle. Por ejemplo, no sé cuánta gente pudo haberse percatado de que la velocidad a la que va ese video va al doble de la velocidad. Si ustedes se fijan en el segundero, no sé si en la progresión del video, sí. Todo lo que ustedes ven, la velocidad de la maniobra y todo, es al doble de la velocidad. O sea que inicialmente hay gente que inclusive conjeturó que porque hizo un viraje por derecha brusco, que porque el motor derecho falló y no tuvieron en cuenta, por ejemplo, la velocidad del video. O sea que tenemos limitaciones con respecto a la evidencia que tenemos. Eso es el primer punto al que quiero llegar. Segundo, en un accidente se deben considerar tres dominios básicos, en realidad, de fuentes de variables, ¿verdad? La variable meteorológica, la variable del factor humano, del piloto, y de la máquina. ¿Qué pudo haber fallado entre los tres, verdad? Entonces, en relación a lo que se puede ver inicialmente, la razón por la que viró por derecha, más que haber virado por izquierda, porque en realidad debió haber virado por izquierda si quería irse a Asunción. A nosotros nos llamó la atención y lo que podemos así limitarnos a decir es que quiso retornar por algún tipo de falla que desconocemos. Dentro de esas posibles fallas puede bien estar el de la falla del motor. Pero no hay ninguna evidencia más allá de la consideración principal que pueda realmente ser falla de motor. Puede ser falla de un instrumento vital para el control de la aeronave en esas condiciones de techo bajo. Puede ser un pan eléctrico, pérdida de luces de la cabina, ¿verdad? Inclusive, por ahí, sí, creo que me dijiste volaste Beechcraft, sí. Baron, Bonanza. Todos nos iniciamos en los que volamos ese tipo de aviones. Siempre tenemos un gran susto porque se nos abre la puerta. Y es un estruendo muy grande. Entonces, eso es una fuente de distracción muy grande. Sobre todo en esas condiciones de alta complejidad. Porque era un vuelo nocturno y era un vuelo con relativa baja visibilidad. O sea, no sé si baja visibilidad, no tengo los reportes meteorológicos, pero por lo visto el techo de nube estaba bajo, ¿verdad? Entonces, acá lo que estoy tratando de hacer es un inventario de variables que tenía en ese momento. Vuelo nocturno, oscuridad total posterior al despegue, techo de nubes bajo y ante el viraje por derecha de esa aeronave, la conjetura básica que todos tenemos, que todos los pilotos tenemos, que algo pudo haber hecho que haya el piloto, el ingeniero López, haya querido retornar. Es muy difícil. Hasta ahí podemos quedar. Y ahí podemos evaluar desde el punto de vista de la variable máquina que pudo haber tenido un problema de motor. Instrumentación vital de vuelo como es el horizonte artificial, por ejemplo. Una pan eléctrica. Humo en la cabina, fuego en la cabina. O lo más sencillo, que se pueda abrir la puerta. Francisco, yo leía en un medio de comunicación, creo que era justamente La Nación, de que hablaba de que él podría haber perdido la ruta. ¿Es descartable ya de que él haya perdido el camino con tantos años de experiencia? No, Por eso quiso retornar para tomar el camino correcto, que es lo que yo al menos leí. Bueno, a priori no me hace mucho sentido realmente esa teoría. A mí no me hace mucho sentido.
yo quería partir este relato desde el punto de vista del primer pedazo de evidencia, que es el video. Y ese pedazo de evidencia indica que posiblemente hubo, debido a la decisión del viraje por derecha del piloto, de que algo andaba mal en el avión. No podemos conjeturar más allá de eso. ¿De qué? ¿Okay? Pero algo andaba mal. Algo, ahora, es lo que podemos conjeturar. Ellos volaron en total, creo que... ¿Cuántos minutos volaron, Roque? Creo que 6 o 7. 2 minutos con 56, al menos marcaba el video que todos accedimos finalmente. El reporte era 3 minutos. 3 intentaron. minutos. Sí. Bueno, ellos tuvieron o sea, después del problema, tuvieron un lapso todavía volando. Sí. ¿Por qué ninguno de los dos no reporta un pedido de emergencia? Porque pues, hay un copiloto, y se supone que el copiloto justamente está para eso, me supongo, ¿verdad? Sí, bueno, en realidad lo que hace la tripulación es gestionar la carga de trabajo que hay en un momento dado en la cabina, ¿sí? Tenemos las tareas principales: volar el avión, navegar el avión, comunicar y gerenciar los procedimientos dentro de la cabina. Dentro de ese gerenciamiento puede haber un gerenciamiento de procedimientos normales o puede haber un gerenciamiento de procedimientos de emergencia. Entonces, ¿por qué no llamó a la radio? Entonces puede ser sencillamente porque estaba demasiado ocupado en las prioridades, en volar el avión y en tal vez gerenciar aquel problema que hipotetizamos que pudo haber tenido, ¿sí? Quiero hacer una analogía con tu permiso. Es como si fuese que vos sos un malabarista y tenés un límite de capacidad de pelotas con las que puedes hacer malabarismo. Vamos a suponer que son 7. La cantidad de pelotas, la cantidad de concentración que te demanda volar un avión normal es tipo 3 pelotas y vos estás muy lejos de tu límite, ¿sí? En una situación de vuelo nocturno y es más, con algún tipo de falla, esa carga de trabajo representada en la cantidad de pelotas puede sobrepasar tu capacidad. Clarísimo, clarísimo. Bueno. Luis, un piloto decide él nomás si puede volar con el techo bajo. Estaba cubierto hasta Asunción. O sea, él iba a volar entre las nubes desde Ayola hasta Asunción. ¿Él nomás decide o ustedes, la Torre de Control de Asunción, le da la autorización para venir? Básicamente en este caso fue decisión propia del comandante, porque no hubo comunicación con la Torre de Asunción. En la Torre de Asunción no sabían ni que estaban despegando. Fue en el momento, o sea, Torre de Asunción no recibió en ningún momento ningún tipo de comunicación de salida. Y ese aeropuerto es un aeropuerto que no está bajo el égida de la DINAC, es un aeropuerto entre comillas privado. De Yacyretá. De Yacyretá. Entonces está habilitado, pero no es de DINAC específicamente. Entonces, lo que de alguna forma se esperaba, que creo que y corregime por favor, Francisco, que a los 6.000 y o algo así hace una comunicación y ahí hace que está llegando a Asunción solicitando permiso para aterrizar, etcétera, etcétera. O sea, ahí aparece recién. Entonces, básicamente, en el momento de decisión, la decisión que él toma fue decisión propia, o sea, la decisión del comandante de salir en las condiciones dadas que él la verdad, ha sentido que estaban correctas, ¿no? Ahora, también me dicen, Luis, que el aeropuerto o la DINAC, no sé si cuál de las dos, bueno, el aeropuerto y la DINAC son la misma cosa, Sí. tiene un aparato para detectar cuando un instrumento que tiene el avión da emergencia. 21.5, algo así se llama. Bueno, uno puede emitir un mensaje de emergencia a través de... Pero hay otro aparatito que se activa solo cuando tiene un accidente. El Emergency Locator Transmitter, que es una baliza, una radio baliza de emergencia. ¿Sí? Que es 21.5, algo así. No, esta nueva baliza trabaja en 405 MHz y va directo al satélite, ¿verdad? Está conectada con un GPS y transmite las coordenadas exactas del punto del momento que se activa ¿Y tenía baliza. ese avión o no tenía? Todos los aviones tienen que tenerla. Tienen que tenerla y estar al día para poder estar operativo. Justamente el 16 de junio más o menos ese avión había pasado por el proceso de certificación. 206. Uno de los 3 elementos que se certifica es justamente que ese aparato esté funcionando. Y básicamente es una baliza, como bien dice San Francisco, que al impactar entonces inmediatamente emite la señal de... ¿Y por qué no funcionó, Luis? Permiso, quisiera hacer un comentario. Discúlpame, sí. Te interrumpa, por favor. Por favor. Aguirre. La cola de la aeronave
estaba totalmente afuera, no había tenido impacto con el suelo la cola. Y la baliza de emergencia generalmente está instalada en la parte posterior de la aeronave. Esa señal, cuando se activa, va a un satélite que se capta la señal en Santiago de Chile. Santiago de Chile maneja el sistema de comunicación satelital de emergencia de Chile, propiamente dicho, Bolivia y Paraguay. En cuestión de segundos, esa señal cae en el centro coordinador de rescate que funciona en el aeropuerto en Luque, con las coordenadas del sitio de donde se emite esa señal. Esa señal no se emitió y probablemente haya sido por eso, porque en la cola, que es donde está instalado este equipo, esta baliza, no había tocado con el suelo, no había impactado. Entonces, probablemente no se produjo el impacto que se necesita para su activación automática. Es un poco de especulación. De cualquier manera, dentro justamente del tema, y como decía muy bien, se decía muy bien el tema, que tener mucho cuidado, porque ahora entra el trabajo justamente de la unidad de peritaje, la unidad forense, que es lo del CIPA, que se mencionaba, que es Centro de Investigación de Prevención de Accidentes Aéreos, que entra justamente a verificar las tres grandes variables que mencionaba don Francisco: aparato, el factor humano y lo que es el tema del medio ambiente. Y dentro de ese esquema es que es una curiosidad el hecho porque no haya, sea como sea, fue un impacto muy violento. Independiente que no haya entrado lo que sea, fue un impacto violento. Entonces, por decir, si es que hay algún tipo de falla en ese aparato específicamente, etcétera, es lo que el equipo de CIPA posteriormente va a verificar. Lo normal es que sí ocurra esa señal inmediatamente con semejante impacto, por eso no fue poca cosa. Claro. Entonces, hay casos, por ejemplo, de repente que me comentaron que, por ejemplo, cayó de espalda, cayó en el agua, por ejemplo, y cuando después se viró el avión, de repente ahí comenzó a dar señales, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que eventualmente, justamente ese trabajo de forense que se va a hacer ahora, va a estar diciendo las causas reales y puede tener verdaderamente un específico. Mil detalles, digamos, ¿cierto? Que eventualmente... y va a ser importante también el hecho de que ya el grupo CIPA, que es parte de una unidad internacional reglado por OASI, ya ha solicitado el apoyo a la NTSB, que es de Estados Unidos, como para que la propia compañía venga de lo que es el tema del motor o de la propia máquina, vengan a apoyar el trabajo del CIPA acá en Paraguay. Germán, Emilio Berruc es el perito justamente que tenemos acá en piso. Yo no sé si vos querés aprovechar, ya que el señor Aguirre le mencionó el trabajo del peritaje, ¿verdad? Podemos hacer una consulta también. Emilio, ¿está ahí, Emilio? El coordinador general del CIPA. El coordinador general. ¿Tiene micrófono? Ahí le va a pasar Jessica, por favor, ahí está. Sí, buenas noches. Sí, Emilio, si nos puede contar así en breve, ¿qué viene ahora? Primero, si ya tenemos algo por lo menos para decir, aunque sea parcial, y qué viene de aquí a los un mes que va a durar más o menos la investigación. Bueno, en realidad estamos en la parte de recopilación de evidencias. No tenemos algo específico ahora. Estamos, de momento, aislando el lugar donde está la aeronave. Vamos a hacer un cordón de tierra alrededor. De ahí se tiene que extraer el agua. Una vez que se extraiga el agua y se pueda acceder, el interés nuestro es en acceder a la aeronave tal como está, justamente lo que usted había mencionado hoy, en qué forma cayó la aeronave, el tipo de impacto, todo eso tenemos que determinar en el lugar antes de remover la aeronave del lugar. Una vez que tenemos eso, sí vamos a llevar todas las partes de la aeronave a nuestro hangar, donde tenemos laboratorio, tenemos las herramientas y se va a analizar y realizar las pericias correspondientes. Pero de lo que tienen hasta hoy, hace días nada más, pero lo que tienen hasta hoy, ¿qué podemos decir? No mucho. Tenemos la grabación, como dijo el comandante. De eso no podemos sacar nada de claro. Lo único, nosotros nos vamos a remitir a lo que encontremos en el lugar, o sea, de la aeronave en sí, ver si la aeronave tenía potencia, si, como había dicho, tenía algún problema eléctrico o fuego. No hay indicio de fuego hasta el momento, pero todos esos parámetros, esas variables vamos a ir analizando. ¿Por qué el avión cayó y no se incendió? Esa es una pregunta bastante difícil. Vamos a ver, no es obligatorio que se incendie, no veo por qué tenga que incendiarse. De hecho, el combustible estaba mezclado con el agua en el lugar. O sea, evidencia que no hubo fuego. Por eso. O si no, iba a haber todo, se iba a notar claramente que se incendió, ¿verdad? ¿Por qué, por ejemplo, las alas de ese avión estaban llenas de combustible? No sé si lleno, pero con mucho combustible. Suficiente como para incendiarse.
No, tenía reportado 3 horas de autonomía. Serían, no sé cuánto consume, a lo mejor Francisco puede saber cuánto consume el avión, no tengo a mano ahora. Pero de hecho que sí, tenía más de mitad del tanque de cada ala. O sea, sí había suficiente combustible. ¿Y cómo Francisco, puede un avión caer tan grande, vamos a decir, y no producirse ningún destello para que se enciende todo? Es muy difícil creer eso. Sí, destello en el sentido de que se genere fuego. Una chispa, una chispita, un roce de hierro con hierro para que una chispa y volaba todo. Uf. No te olvides que cayó en agua y barro. Ahí está. Claro, Entonces no hubo oportunidad de generarse esa chispa porque no cayó en un suelo firme, cayó en un estero, encima un embalsado que tiene una cantidad muy grande de materia barrosa, pasto, que entonces eso pudo haber absorbido toda posibilidad de que se genere la chispa que se necesita para que eso haya explotado. Allí todo el combustible quedó en el mismo lugar. Inclusive, Germán, cuando ves en la última vuelta, para nosotros, los no conocedores, aparentemente en el último momento parecía que se producía un destello, sí, un destello. Claro, entonces, ¿pero qué pasa? Después se encuentra que eso no había eso y justamente vuelta en el trabajo agua, alguna cosa que eventualmente después en la investigación va a ir saliendo, ¿no? En ese momento, Francisco, el avión podía haber volado si tenía el paro de un motor. O sea, a un avión en esa altura, a esa velocidad, se le para totalmente un motor. ¿Puede volar con el otro motor o no? Si está dentro de los límites de peso publicados por el fabricante, sí. Pero... ahí no sobraba peso porque teóricamente estaban entre 4 nomás. Sí, así es. Sí, eso es cierto. En teoría, a priori... tendría que poder volar. Tendría que haber podido volar en el caso de que haya sido una falla de motor y de que los procedimientos de emergencia se hayan cumplido en tiempo. O sea, algo pasó que se quedó sin los 2 motores. Yo te diría, eso podemos decir. Yo te diría una cosa. El avión, luego de despegar, hizo un viraje de aproximadamente 40 grados, 30, 40 grados por derecha. Luego hizo un viraje de 180 grados, volvió. Luego hizo otro viraje por izquierda, otro viraje de 360 grados. Tantos virajes. Y yo, bueno, no podemos llegar, no podemos con este comentario llegar a la conclusión, no había problema de motor. Claro, no se puede. Pero tenemos un límite en esta conversación. Tenemos un límite en esta conversación. No podemos ir más allá de lo que no sabemos, ¿verdad? Justamente con el trabajo que va a realizar el señor Emilio Berruc con el CIPA, una de las cosas que más probablemente se podrá llegar a conocer es si en el momento del impacto los 2 motores estaban generando potencia, ¿verdad? Eso se puede llegar a saber. Sí, por supuesto. Francisco. Sí, existe la pericia técnica para llegar a ese resultado. O sea, vos vas a poder decirnos en un mes los 2 aviones estaban funcionando o los aviones estaban parados. Los motores. Vamos a poder decirlo, lo de un mes le voy a deber, pero por lo demás sí, vamos a poder determinar. Eso puede ser mucho más largo. No, pero estamos diciendo una fecha como una fecha tentativa, nada más que por eso. Pero también queda claro, Francisco, vos volás, no sé si todos los días, pero mucho con esos avioncitos. O sea, la caída fue como que ya no tenía motor. Sí. Porque no va a apuntar hacia abajo. Y aunque se le haya roto el norte magnético, igual uno siente eso a esa altura. Siente el... Bueno, en lo que respecta, como yo estaba explicando, los tres dominios de las fuentes de variables que se estudian en accidentes es el factor atmosférico meteorológico, factor humano y factor máquina. El primer pedazo de evidencia que es el video nos da un indicio acerca de qué pudo haber pasado desde el punto de vista de la variable máquina. Ahora, otro hecho que es innegable, que está confirmado por el señor Roque, es que el avión cayó de punta. Ahora, no hay una coincidencia directa siempre en donde si para el motor de un avión, este tiene que caer de punta. No hay una correlación, ¿sí? No. Ahora, hay muchas más variables. La ecuación es mucho más compleja de lo que se pretende, de lo que pretenderíamos querer presentar, ¿sí? Concretamente, el avión, para llegar de punta en el suelo, tiene que llegar de manera descontrolada en relación a la percepción del piloto. Ahora, o sea, él no está teniendo que poder controlar el avión
para haberse caído de esa forma? No, hay muchos factores que realmente a lo que podemos ir realmente de por qué el avión quedó en esa posición, porque no es de la voluntad de ningún piloto dejar que la aeronave gane esa actitud y por sobre todo muy cerca del suelo, ¿verdad? Pero el tema es ¿por qué? ¿Por qué? Pudo haber sido porque desde el que se desprendió una parte de la superficie de vuelo, desde que hubo un problema de motor, un problema de hélice, a todo el rango de otras opciones de falla de instrumentos, ¿sí? Que pudo haber contribuido a que la carga de trabajo del piloto dentro de la cabina haya excedido sus capacidades. Suponiendo nomás que realmente esta es la situación con el comandante Babi López. Él era un señor, fue mi profesor, yo tuve la gracia de poder volar con él, yo me formé con él. De hecho que gracias a él saqué mi habilitación de vuelo multimotor. Muy capaz, es un instructor certificado al día. Y bueno, él tenía todas las herramientas. Sin embargo, hay que contar, por ejemplo, a qué hora se despertó, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo estuvo en vigilia? Si estaba cansado, si estaba fatigado, si tenía alguna medicación. Y a eso sumarle la desorientación que podría haber ocasionado una situación de baja visibilidad. O la desesperación de los acompañantes en su momento. Acuérdense que esto no es concluyente, ¿verdad? Claro. Nosotros así como puede haber fallado la máquina, puede haber fallado también el factor humano. Bueno, le agradezco mucho, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias, Roque, por venir. Muchas gracias, comandante. Germán, para hacer también, para dar un poco también un aplauso a los militares, me dicen que fueron los militares quienes bajaron primero y acordonaron el sitio para que los bomberos puedan llegar ahí. ¿Es así, Roque? No. ¿Fueron los primeros en llegar en el sitio? No, no fueron ni los primeros ni los segundos. ¿Y quiénes fueron los primeros? Es un trabajo conjunto. ¿Y quiénes llegaron primero al sitio? No, espera. Nosotros tenemos un trabajo conjunto con la Fuerza Aérea, en lo cual nosotros no somos primeros ni ellos son segundos. No, es un equipo de trabajo. Es un equipo de trabajo donde había en el helicóptero personal militar y personal de bomberos voluntarios. Nos tiramos juntos. Germán, quiero aprovechar, por favor, algo muy importante, ¿verdad? Yo estuve en el avión que llegó primero en el área, ¿verdad? Alrededor de las 7:10 de la mañana. ¿Fueron los militares entonces los que llegaron? No, los que primero llegamos. Resulta que en una misión de búsqueda y rescate, primero para rescatar hay que buscar y hay que encontrar, ¿sí? Entonces, llegamos primero, luego llegó un avión de la policía. Entre los dos, para no chocarnos en el aire, nos repartimos las áreas. Estuvimos trabajando casi por 40 minutos hasta encontrar la máquina. Los compañeros que son pilotos civiles y también policías, ellos encontraron, luego nosotros verificamos y bueno, y luego aterrizamos y luego ellos llegaron. Entonces ahí es donde yo tengo... Pero tenemos que hacer pausa ya, ministro, lastimosamente. Por favor, comandante. Hablaríamos toda la noche con ellos, saben tanto, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, vamos a hacer una breve pausa con Patricia. De la vuelta a la misma estamos con Santiago Peña, compañero de fórmula de Luis Neitin, y con Germán Neitin, hermano de Luis Neitin. Bueno, Patricia, recordemos que Luis Neitin fue candidato a vicepresidente de la República. En la interna colorada. En la interna colorada se quedó ahí cerca nomás. Era gobernador en ese momento de Itapúa. Y bueno, damos las gracias, realmente valoramos mucho la presencia del hermano Luis Neitin, el señor Germán Neitin. Él es intendente municipal actual de Carmen de Paraná. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches y buenas noches a toda la teleaudiencia. Muchas gracias por venir al programa. Muchas gracias. Bueno, y Santiago Peña, nuestro amigo Santiago Peña, fue candidato, recorrió el país, no sé, varias veces seguramente, en la campaña de las internas coloradas. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Germán. Un placer estar acá con ustedes, Patricia. Un honor estar con Germán esta noche también. Contarnos cómo era don Luis Neitin. Describinos cómo era tu hermano, Germán. Bueno, Luis era una persona hiperactiva. Era una persona que, hasta si se quiere, en cierta manera bastante terca. La gente valora su obstinación al trabajo y por sobre todas las cosas también cuando él se proponía algo, esa fidelidad y lealtad
y mantener ese ritmo o ese rumbo en el caso político a lo que dé lugar. Pero era una persona hiperactiva y tenía un don natural de liderazgo, ¿verdad? Eso desde chiquitito, en la escuela, en el colegio, en la facultad, siempre fue líder dentro de... ¿Fue medalla de oro en la facultad? Sí, fue medalla de oro en la facultad de veterinaria. Que es una carrera que es dificilísima. Sí, mi hermano es veterinario y recuerdo cuando con burros muertos estudiaban ahí sobre la mesa. Es una carrera muy difícil. Sí, así siempre se dice, ¿verdad? Germán, aquel miércoles él fue a hacer una tarea como ministro de Agricultura, pero también coordinó el viaje para poder ver a tu madre, que estaba enferma en ese momento. Sí, efectivamente él tenía un compromiso de ir a visitarle a nuestra madre que estaba convaleciente y lógicamente por sus actividades le estaba dificultando ir a hacer ese trabajo, ¿verdad? Entonces habíamos coordinado y se había comprometido conmigo por sobre todas las cosas que posterior a la actividad que tenían en San Ignacio Misiones, él iría para hacer esa visita y así lo hizo. Tu papá, Miguel Neitin, ¿verdad? Sí, señor. Tu papá habló con nosotros en la radio, sí. Germán, y él dijo que hubo negligencia por parte de la preparación del avión. Que probablemente pudo haber habido ahí una negligencia en el estado en el cual se encontraba el avión, que finalmente murió su hijo, ¿verdad? Sí, yo me enteré, ¿verdad? Yo no estuve cuando él hizo o emitió esa opinión, ¿verdad? No. Lógicamente también tenemos que entender la situación y a lo mejor uno emite una opinión en ese momento realmente difícil, más para él como padre, para todos nosotros, ¿verdad? En mi opinión personal, y eso estuvimos hablando acá con Santi, ¿verdad? Yo, lógicamente, según las averiguaciones que yo también hice, porque tengo también familiares dentro del ámbito del pilotaje, ¿verdad? Y no quisiera emitir una opinión técnica ni mucho menos, ¿verdad? Pero yo creo que la máquina, ¿por qué no puede tener alguna falla? Por más que le hayas o le estés manteniendo como corresponde, ¿verdad? Así como dijo el piloto, ¿verdad? ¿Por qué no también una falla humana? Todos somos falibles a fallar y en este caso de un piloto yo creo que una pequeña falla hasta puede ser trágico, ¿verdad? No sé, yo no quisiera entrar a emitir una opinión así, ¿verdad? Pero que estoy convencido que finalmente también, ¿verdad? Serán los técnicos quienes van a sacar esa conclusión y para mí personalmente no cambia la historia, ¿verdad? Hoy está mi hermano muerto, ¿verdad? Así de sencillo. Claro. ¿Qué recordás de Luis Neitin? Germán, primero que nada, una pérdida irreparable. 4 compatriotas que perdieron la vida trabajando, sirviendo al gobierno, al país, ¿verdad? Pero en el caso particular de Luis, realmente creo que a mí me toca muy, pero muy profundo. Alguien a quien conocí con mucha profundidad, ¿verdad? Mi relación con Luis obviamente se inicia ya en la época que él era no solamente gobernador de Itapúa, sino presidente del Consejo de Gobernadores. Representó durante 4 años y medio a todos los gobernadores de la República del Paraguay. Y yo en mi carácter de ministro de Hacienda tuvimos nuestros momentos de conflicto inclusive, ¿verdad? Pero conocí a una persona de una integridad, de una sola pieza. Y conocí ya luego en campaña a un ser humano increíble, desde su misma historia de cómo se inicia en la política, de la mano de Germán. Me contó varias veces de que Germán ya era un dirigente importante de Carmen del Paraná y que en una situación bastante complicada, inclusive él ahí toma la decisión de entrar en la política y como todo lo que hizo en su vida se destacó, tanto en el ámbito dirigencial, universitario, profesional, y ocupó prácticamente todos los cargos que un político puede ocupar o puede aspirar. Entonces, a mí me tocó recorrer el país varias veces y te puedo decir que una persona íntegra, una generosidad, porque me transmitió todo el conocimiento, puso realmente
a mi servicio toda la experiencia que él había acumulado a lo largo de casi 30 años de vida política, ¿verdad? Cada lugar, cada rincón que llegábamos, Luis era reconocido por la gente del lugar, o por su paso en la universidad, o por su paso en algún cargo, sea como intendente, presidente de seccional, gobernador, diputado. Luis siempre se destacaba por alguien que había hecho muchísimo más de lo que se esperaba de un dirigente. Entonces, para mí realmente estos días han sido dificilísimos, pero me quedo con ese trabajador incansable, con ese Luis optimista, siempre viendo cuál es el siguiente desafío, inclusive después del 17 de diciembre, cuando todos estábamos, por supuesto, muy dolidos. Luis fue de los primeros que dio vuelta a la página y dijo, tenemos que salir a trabajar, tenemos que salir a trabajar. Y yo te puedo decir, Germán, que la victoria el 22 de abril, en gran parte, y uno de los grandes mariscales de esa victoria se llama Luis Neitin. Fue él que, siendo jefe de campaña adjunto con con José Alberto Alderete, salieron a recorrer el país y hicieron un trabajo impresionante de poder unir a dos grupos, dos movimientos políticos antagónicos que habían vivido una interna muy difícil, pero que entendíamos que el partido tenía que estar por encima de nuestras diferencias y que llevó a la victoria, que fue una victoria bastante ajustada, la del 22 de abril. Así que me quedo con todas las virtudes que quienes tuvimos el honor y el privilegio de conocer a Luis nos dejó, y hoy tenemos la gran responsabilidad de mantener viva la llama de ese legado que él nos dejó. Trabajo, dedicación, de servicio, de buscar siempre congeniar. Era como un gran canciller, siempre tratando de congeniar las posiciones, más allá que él era una persona dura, ¿verdad? Yo siempre digo que ese crisol de razas que representa Itapúa hace de gente muy trabajadora, pero también de un temperamento muy fuerte. ¿Alguna anécdota particular de campaña que recordás, Santi? Mira, ninguna, Germán, que me venga a la memoria, pero lo que te puedo decir es que Luis, nosotros nos pasábamos 18 horas por día juntos, ¿verdad? Era realmente un ritmo... Sí, porque ustedes hicieron campaña juntos. Nosotros hicimos campaña generalmente juntos. A veces también se dividen, ¿verdad? Bueno, yo les recuerdo básicamente a ustedes haciendo campaña juntos. Sí, y en gran parte era porque a lo largo de la campaña, mientras por un lado era permitirme que yo pueda tener un conocimiento mucho más profundo de la dirigencia, de la gente, pero también era un proceso de aprendizaje para mí, de alguien que entraba de manera totalmente nueva a la política. Yo fui como un cuerpo extraño que se adentró a la vida partidaria, a la vida política, y Luis tuvo esa gran generosidad de endosarme todo ese capital político que él había acumulado a lo largo de 30 años, ¿verdad? Y jamás voy a olvidar eso, ¿verdad? La generosidad que tuvo él de llevarme prácticamente de la mano a visitar lugares donde él había trabajado, porque uno de los grandes méritos de Luis, cuando hablaba con un intendente, con un gobernador, con un diputado, él te hablaba de la voz de la experiencia. Cuando él hablaba de la importancia de trabajar con los pequeños agricultores y comprar, por ejemplo, maquinaria, tractores, te habla alguien que había comprado 40 tractores en sus 4 años y medio como gobernador de Itapúa para que productores se vuelva a producir algodón en Itapúa, ¿verdad? O sea, cuando te hablaba de la importancia de las municipalidades, te hablaba alguien que, siendo intendente con apenas 25 años, trabajó para la ley de descentralización que le dio recursos a todas las municipalidades del país, que de las entidades binacionales los recursos. Fue Luis el que promovió, me acuerdo que contaba las anécdotas cuando había ido a Washington a argumentar al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo la importancia de este tipo de leyes, de generar los recursos para la descentralización. O la experiencia de un legislador que te hablaba de que el apoyo a los adultos mayores, siendo que él fue uno de los proponentes de ese proyecto dentro de la bancada colorada de la Cámara de Diputados, para que finalmente salga el proyecto de los adultos mayores. Acordate que ese fue un proyecto que fue vetado por el presidente Fernando Lugo en su momento y vuelve a la Cámara de Diputados, y nuevamente Luis, siendo líder de bancada de la Cámara de Diputados de la bancada colorada, consiguen que eso sea ley y que hoy tengamos más de 160.000 abuelos que están recibiendo una pensión de adultos mayores. O sea, él te hablaba de la experiencia, él cuando te hablaba fuerte, él ya había hecho eso, no es que él predicaba nomás, él predicaba con el ejemplo. Yo creo que ese es un valor demasiado importante. Yo no tengo duda de que el Paraguay perdió uno de los principales líderes y caudillos políticos contemporáneos, ¿verdad? Y yo creo que todavía hay mucha gente que desconoce el enorme legado
que deja Luis Ignetti. Y es el trabajo que tenemos nosotros. Yo asumo ese compromiso. Ese espíritu conciliador, no, impresionante. Yo o sea, te digo, él siempre estaba buscando unir a Patricia, gente. es impresionante. O sea, las lecciones que nos deja él, yo creo que son tan pero tan importantes que quienes lo conocimos y realmente queremos honrar su memoria, que podamos replicar y podamos copiar las cosas que él hizo a lo largo de la vida. Por supuesto, somos seres humanos, habrá tenido también sus sombras, ¿verdad? Como todo ser humano, pero yo me quedo con las enormes luces que nos mostró y que a mí personalmente me permitió compartir a lo largo de los últimos casi 14 meses. Yo creo que nadie ha podido compartir tanto con él como me tocó a mí, lo cual realmente para mí ha sido una bendición, ¿verdad? Y conocer el cariño que le tiene la gente en Itapúa, ¿verdad? El día viernes cuando llevábamos el cajón al polideportivo en la ciudad de Carmen del Paraguay, la gente de Carmen del Paraná, y la gente realmente destrozada, Germán. ¿Cómo sintieron eso, don Germán, ese recibimiento que tuvieron en su ciudad donde tanta gente fue a despedirlo? Bueno, particularmente en Carmen del Paraná fue algo, ni siquiera un Viernes Santo, se cerró totalmente la comunidad, ningún negocio abierto, eso fue algo llamativo que hace tiempo no se veía, ¿verdad? Y así como dice Santi, ¿verdad? La gente humilde, la gente mayor por sobre todas las cosas, como fue golpeada, ¿verdad? Y lógicamente toda la comunidad y todo el departamento, ¿verdad? Luis tenía ese don y le conocía a todo el mundo, ¿verdad? Con nombre y apellido. Esa es una virtud que él tenía, donde iba, llegaba, le llamaba por su nombre. Bueno, don Germán, muchas gracias una vez más por estar presente en Señales. No, gracias a ustedes realmente, y decir realmente que nosotros como familia estamos muy orgullosos, ¿verdad? De lo que fue Luis. Y también aprovechar esta oportunidad de agradecer a toda la ciudadanía de distintos partidos políticos y a la prensa en general, ¿verdad? Por este apoyo que realmente nos dieron, porque realmente la pasamos mal. Muchas gracias, Santi. Muchas gracias, Germán. Y solamente para complementar, la figura de Luis realmente trasciende la de un movimiento político, la de un partido político, trasciende, te diría, hasta los mismos límites de nuestro país, ¿verdad? Porque fue un referente también en trabajar en lo que era la ruta jesuítica, en un proyecto donde hay 5 países involucrados. Y en cada uno de estos proyectos, tanto a nivel nacional como internacional, uno encuentra testimonios de personas que pueden validar realmente el gran aporte, contribución y el legado que nos deja. Así que yo también, realmente han sido días muy, pero muy difíciles, pero bueno, nos quedamos con la memoria viva de un paraguayo comprometido con el país, que amaba a su país y que lastimosamente se lo llevaron antes de tiempo, ¿verdad? Pero ahora nos queda a nosotros seguir manteniendo viva su memoria y más que nada su legado. Muchas gracias, Santi. Muchas gracias, Patricia. Bueno, vamos a hablar de Rixofan, gastronomía, Germán. María Auxiliadora 2541 es la dirección, el teléfono es el 525-366 para disfrutar estos ricos bocaditos que al terminar Señales seguramente nos vamos a poner en campaña para probar cada uno de los bocaditos que nos llegó el día de hoy. Repito, 525-366. Bueno, ahora sí vamos a tocar el tema. Salió una grabación de un funcionario de la justicia del Un audio. Sí. Un audio. El funcionario es la parte de informática de la justicia electoral. Bueno, en el audio, el muchacho ayuda con su nombre, Iturburu, dice de que ya arregló con Oviedo Mato y de que al Partido Colorado no le van a tocar los votos, que si le falta 100, 200 se puede arreglar sin problemas, si es más no se puede arreglar. Él hablaba con una candidata diputada aparentemente, a quien él le dice, si te falta 200 o 300 votos yo te puedo ayudar, si no ya es difícil. Ya es difícil, así es. Bueno, vamos a hablar sobre ese tema. Carlos María Luetich, experto en temas electorales, siempre consulta a los... ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Germán, un saludo para ustedes, para todos los presentes y a la audiencia. Bueno, Payo Cuba con su señora fueron los primeros que denunciaron este tipo de cosas. Y creo que hay una denuncia también ya penal sobre esta persona. ¿Qué tal, Payo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, y gracias.
Al día siguiente, nosotros anunciábamos que Oviedo Mato se dirigía al TSJ, a la oficina de Vestar. Los compañeros de Radio Ñandutí lo vieron entrar. Y paradójicamente, él llega a las 10 y se corta la carga. Irónicamente, luego que él sale, automáticamente recibe 12.000 votos más. El Calahuichi de Iturburu y del Fons Trever está en la carga informática que no refleja las actas. Por eso que no nos dan las actas y no nos dan tampoco el disco duro del sistema informático. Bueno, también está con nosotros Leo Rubín. La dupla presidencial, creo que hasta ahora no reconocieron un triunfo de Marito, bueno, no sé si por este caso específico o por sospecha de que eventualmente algo pasó en las elecciones. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va, Germán? Bien, muy bien. No, es que no reconocimos, dijimos que este es un proceso fraudulento y Mario Audo es ganador de un proceso fraudulento. Ya está, él va a asumir el 15 de agosto, no se puede retroceder las elecciones, no se trata de querer decir se ganó y esta es una elección transparente y como es transparente vos perdiste por 5 votos y ganó la democracia. Aquí no ganó la democracia, aquí perdió la democracia. O sea, para usted entonces, Leo, Mario Audo Benítez no ganó las elecciones. Sí ganó, pero con un proceso fraudulento. La ANR... Si el proceso fraudulento lleva a la consecuencia fraudulenta. Y claro, ganó porque la ANR maneja el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Por eso, entonces la pregunta es, con una respuesta de tu parte, si puede ser sí o no. No, es que no. ¿Ganó la es que elección sí o no? Ganó en fraude, con fraude. Entonces no ganó. Con fraude ganó. No, pues no existe con fraude. Yo ¿Cómo no puedo no estar existe? limpio, sucio. Yo estoy limpio, pero sucio. Ganó con fraude. No sé, vos podés decir lo que quieras y yo puedo decir lo que yo quiero, ¿no? considera que con fraude ganó. Claro. O sea, no Pues podemos entonces hacerle no cambiar. ganó. Ganó con Si fue fraude. con fraude, no ganó. Pero ganó con fraude. No sé cómo qué idioma te tengo que decir. Ganó con fraude. Vos podés ganar un partido haciendo trampa o sin trampa, ¿verdad? Acá no hay un VAR para ver el VAR como en el Mundial. Ahora que hay VAR, la tecnología dice, se repite el penal, hubo una mano, listo. En una elección no pasa eso. Acá se ganó con fraude. Yo creo que no te estoy contando nada. El Partido Colorado maneja este país. En el año 92 se le robó la elección a Argaña. ¿O vos no te acordás? Sí, me acuerdo. ¿Acaso no te acordás que a Lino Viejo le robaron las elecciones? Entonces, No, acá se viene... Eso no fue robo de elecciones, ese fue otra cosa. Pero ahí no se robó la elección. Le metieron preso para que no participe. Claro, y eso, bueno, eso no es robar la elección. Y sí. En puridad. Están robando a un candidato. O sea, y eso es fraude. Por eso, pero Leo, acá yo creo que tenemos que ser claros. Yo si soy es claro. un candidato con fraude, el candidato no ganó las elecciones. Porque yo puedo ganar un partido de fútbol 6-0 y se cobra, de los cuales 2 penales fueron falsos, pero gané 4-1, entonces al final gané. Y sí, eso que te estoy diciendo. Eso mismo te estoy diciendo. ese Vos te vas a fraude- jugar un partido de fútbol, hiciste trampa, igual te dan los 3 puntos. Ahora después se ve la repetición, se nota que no fue penal, que el árbitro se compró, esto pasó en Italia, pasó en Argentina 78. O sea, eso es lo que pasa. Vos podés ganar con fraude. Y eso es lo que pasó acá. Se ganó con fraude. Acá hubo un proceso fraudulento que se planificó y se ejecutó. Y hay un ganador. Entonces, ¿hay una persona que va a asumir el 15 de agosto? Sí. Ojalá que le vaya bien. Sí. Yo soy un demócrata y espero que le vaya bien a este señor. Pero yo no voy a quedarme callado ni decir, sí, se ganó en un proceso democrático, abierto y limpio. No se ganó en un proceso democrático y limpio. Se ganó en un proceso fraudulento. Eso es lo que te puedo decir. Creo que soy muy claro. Bueno, Carlos María, cuando vos escuchaste a este muchacho hablando en ese audio, ¿qué te vino a la mente? Vos tuviste mucho tiempo ahí, Sí. fuiste referencia de la justicia electoral durante Sí. mucho tiempo. No me extrañó para nada, porque este muchacho se manifiesta así siempre. Si vos le escucharas, él le puso presidente a Argaña, él le puso presidente a Coso, o sea, habla como si él hubiera participado de todos los hechos importantes de la República. No me extrañó de su carácter. Ahora, lo que yo te puedo decir es que él a la persona que le cobró, si le cobró, ¿verdad?, para hacerle ese trabajo, le vendió un buzón. Porque él no está en condiciones de aportarle un solo voto a nadie. ¿Por qué? Categóricamente. Y porque no hay ninguna posibilidad de que él pueda darle voto a nadie. Porque fíjate que el resultado sale de la mesa, que ahí sí, en la mesa puede haber pasado cualquier cosa, ¿verdad? Yo no garantizo para nada lo que ocurra en la mesa porque eso nunca sabemos. Ahí vos pudiste haber ganado una elección 20-10 y te ponen al revés. Eso puede ocurrir. Eso yo no garantizo por eso. Ahora el sistema de actas es lo más
seguro que tiene nuestra legislación electoral. El sistema de resultados de TREP se saca un certificado TREP, se va y eso se queda archivado en el local de votación. Se transmite a la justicia electoral. La justicia electoral no vuelve a cargar ningún dato. Eso se lee por un sistema ICR, lector de caracteres, y ya se suma. Y eso sube al satélite ya. O sea, 2 días después, ¿cómo él va a cambiar el resultado que subió al satélite? ¿Y cómo va a cambiar el certificado de resultados que también quedó archivado y que también se le dio a los partidos políticos para que ellos revisen? Pero, ¿cuál sería el objetivo de cambiar el TREP si lo que se juzga son las actas? Las actas son las que se juzgan. Las 3 actas que salen de la mesa. Uno va al Tribunal Superior, otro va al Juzgado Electoral y otro va al Tribunal Electoral. Yo tendría que tener acceso a las 3 actas para cambiar. Y las 3 actas son imposibles de cambiar por el sistema que tiene de sellado, porque tiene otra vez un seguro plástico que no se puede sacar, porque el acta está troquelada, porque tiene un lector QR y porque están hechas en hoja de cheques. Es imposible para cualquier ciudadano, no solo hasta para Vestar es imposible cambiar el acta. Ahora, si los encargados de controlar se fueron a dormir a la justicia electoral y le dijeron 4 más 4, 17, bueno, ese ya es otro problema. Pero cambiar actas, yo te puedo asegurar que nadie pudo haber cambiado un acta. Un acta no pudo haber cambiado. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y después ya le preguntamos a Payo y a Leo qué dicen de todas estas explicaciones, ¿verdad? Porque está el audio. Claro. Está el audio, Patricia. Pausa y volvemos. Bueno, Payo. Bien. Tenemos 5... No, tenemos... Bien. Payo, 2 minutos y medio y 2 minutos y medio. Bueno, voy a lo que hicieron en el Departamento de Informática. Cuando Cruzada Nacional controló las actas y nosotros teníamos, por ejemplo, 15 votos en una mesa determinada, cuando se cargó esa acta en el sistema informático, terminábamos con 3. Ahí está el Calahuichi. Y yo hago 2 preguntas claves. Nosotros somos abogados. El expediente es nuestro porque somos parte allí, tenemos legitimación activa. No nos dan las actas. En 2 meses hemos pedido el allanamiento del TCJE, no nos da Sandra Quiñones el allanamiento. Enviaron a la gente muy light, 1. Y 2, el disco duro tampoco nos dan. El día que nosotros contrastemos el disco duro con las actas, yo le puedo asegurar que Efraín sí ganó. Y él sabe eso. Y yo le puedo asegurar que en la puta vida, en la lista 1, metió 17 senadores. La lista 1 no metió 10. El PLRA, la lista 2, no metió 6, pero aparecen con 13. Se coció en su propia tinta Efraín. Los llanistas lo liquidaron a cambio de tener 13 senadores hoy. Y nosotros nos quedamos sin 2 senadores. Hubiéramos sido 3. Así nomás es. Leo. ¿Qué pasa si hay un audio nuevo y sale Vestar, se le escucha? Si no es Iturburu. Noticias. Es más grave. Bueno. Es más grave. Va a salir. Este es un proceso fraudulento que empieza cuando se le acepta a Nicanor y a Cartes ser candidatos cuando no pueden ser. ¿Quién formó parte de ese fraude? Pucheta, que ya había sido mencionada por Cartes que iba a ser vicepresidente y después presidente de la República. Así empieza el fraude. El fraude no se hace solamente el acta, como dice acá el querido Lubetich, que él conoce mucho mejor que yo técnicamente este asunto. Este ya es el final, es una parte del fraude. El fraude empezó cuando ya se le aceptó. El Tribunal Superior de Justicia Electoral está podrido. Tienen que renunciar los 3, ya hicieron lo que tenían que hacer. Pero ahora tenemos que empezar una nueva etapa. ¿Vos crees lo de este audio, el audio de Iturburu? ¿Vos crees que efectivamente él negociaba los votos? Él es una parte, él por eso te estoy diciendo, él es un pedacito de esta historia, no hace la historia. Acá a la cabeza te estoy hablando del Tribunal Superior de Justicia Electoral y la Corte Suprema de Justicia. Que hay otros audios? Sí, sé que hay otros audios y se le escucha de estar. Y creo que va a salir esta semana. ¿Y por qué no sale ya? Y no sé, yo no soy el dueño del audio. ¿Escuchaste o sabes? Yo sé.
Yo sé. ¿Pero escuchaste? No, me contó una persona que es una persona que sé. ¿Qué hay en el audio? Y se escucha cuando habla Bestar con otra persona. Y tengo entendido que va a salir esta semana. Espero que salga, porque todos tenemos que saber eso. Claro, pero ¿en qué término hablan? Y le dice a una persona, ya está hecho lo que me pediste, una cosa por el estilo, yo ya cumplí tu parte. No sé, va a salir. Espero que salga, honestamente te lo digo, porque si no... estamos ante una situación, por eso te digo, ellos tienen que renunciar a estas 3 personas, formaron parte, no podían ser ni Cartes ni Nicanor y avalaron esto, y la Corte también. Entonces tiene que empezar una limpieza del Poder Judicial y del Tribunal Superior de Justicia Electoral, y tenemos que ir a unas electrónicas, tenemos que ir hay que hacer un montón de cambios. Y tenemos que anular estas elecciones. Nosotros hemos pedido la nulidad de estas elecciones, porque tenemos la cantidad suficiente de impugnaciones para lograr ello. No podemos tener un presidente trucho. No podemos tener una mayoría trucha en el Senado. Entonces, acá tenemos que llegar al fondo. Y si la gente se calla, que no se quejen. Ahora, si se quejan y coadyuvan en este proceso a que no dejemos entrar más a senadores delincuentes a la Cámara, o no dejemos entrar a presidentes truchos al Palacio del desgobierno, quizás allí nos van a escuchar. Todos estos observadores que vinieron son unos bolas. Ellos responden siempre. Pues imagínate, el embajador de Estados Unidos se va a felicitarlo a Marito sin ser proclamado. Vaya opea, esto pues es una discusión política. ¿Y nosotros qué es lo que hacemos? Discutimos jurídicamente, al pedo. Te agradezco mucho, Payo. Lastimosamente tenemos que decir, vos sabés que la televisión es lapidaria. Gracias, Carlos María. Muchas gracias. Muchas gracias, Leo. Gracias, Germán, Patricia. Muchas gracias. Nos vamos, Patricia. Nos vamos hasta el próximo domingo puntualmente a las 21 horas. Si Dios quiere, nos encontramos en 8 días.